Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración de Jesús es la que nos convoca todos los días, buscando juntos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 del libro a los Romanos que escribió San Pablo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, al estudiar tu palabra, queremos hacerlo en tu presencia, ser guiados por tu Espíritu. Te lo pido necesitado y agradecido en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, en el capítulo 7 del libro a los Romanos, nos introduce en una analogía tomada del matrimonio el tema de la ley de Dios, y lo hace de esta manera. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, dice versículo 4, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a los que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Hay una vida nueva, hay un compromiso nuevo y hay un vínculo nuevo con Dios y con su palabra. Versículo 7. Pablo entonces se pregunta, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Si es así, entonces la ley es pecado. De ninguna manera. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codicia si la ley no hubiera dicho no codicies. O sea que la ley tiene su lugar para mostrarme lo que es pecado, para advertirme del pecado y para llevarme a Cristo. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Entonces concluimos que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera, vuelve a insistir Pablo. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. No es la ley, es el quebrantar la ley, es el desobedecer la ley. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y como el mismo Juan lo dice, el pecado es transgresión de la ley. El pecado es separación de Dios que se refleja después en la transgresión, en la desobediencia a la ley. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, porque a veces no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena.
Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y San Pablo va explicando, ¿no?, cómo él por un lado quiere hacer lo bueno, pero no logra hacerlo, y termina haciendo lo malo que no quiere hacer, pero entonces al final, ¿soy yo o no soy yo quien hace o quien no hace? Entonces, dice el versículo 21, descubro esa ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo más íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado, y esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Así que hay como dos naturalezas. Por un lado la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual que nos conduce a hacer el bien, y por el otro lado la naturaleza pecaminosa que nos tienta y que nos seduce a hacer el mal. Y en todos nosotros conviven esas dos naturalezas y termina triunfando la naturaleza que más alimentamos. ¿Y cómo alimentamos la naturaleza espiritual? A través de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hacemos, de la oración, de la Biblia, de la asistencia a la iglesia, del servicio, de vivir la voluntad de Dios. ¿Y cómo alimentamos la naturaleza carnal, pecaminosa? A través de lo que leemos, de lo que vemos. También a través de los sentidos que llegan al alma podemos llenarnos de mal o llenarnos de bendición. Y Pablo, en esta explicación de esta gran lucha que tiene en su interior, pero que ilustra la lucha que todos tenemos porque todos somos pecadores, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y cuando él dice eso, él tiene en mente lo que ocurría en aquellos días. Cuando alguien mataba a una persona, le ataban a la espalda el cuerpo del que había matado. Era una manera de pagar por su culpa de asesinar. Le encadenaban un cuerpo, ese cuerpo, y él tenía que convivir con ese cuerpo, dormir, trabajar, comer. Tenía ese cuerpo en descomposición permanentemente. Y Pablo, que mira eso desde la vida civil y lo aplica a la vida espiritual, y dice, miserable de mí, yo también tengo encadenado un cuerpo de pecado, de muerte, que me seduce, que me lleva hacia lo malo, que lucha con lo bueno que quiero hacer. Pero cuando él plantea el problema, enseguida plantea la solución. Versículo 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo soy un miserable. ¿Quién me librará? Jesús es el que libera. Él es el que rompe la esclavitud y las cadenas que nos atan al pecado. Él es el que hace posible que la naturaleza espiritual le gane a la naturaleza pecaminosa. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y Pablo lo reconocía, y Pablo lo admitía, y Pablo luchaba, y por eso fue un vencedor. La pregunta es, ¿nosotros lo reconocemos, admitimos esa lucha, ese conflicto que tenemos, y nos aferramos, nos alimentamos de Dios, de su palabra, de Jesús, para que como nuestro Salvador y Señor nos haga vencedores, así como lo hizo vencedor a Pablo? Si hay algo que necesita ser vencido en tu vida, aférrate a Jesús, a su poder y a sus promesas en este momento. Hagámoslo a través de la oración.
Señor, reconocemos la lucha entre el bien y el mal que se opera en nuestra mente, que queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal, porque muchas veces alimentamos más la naturaleza pecaminosa en lugar de alimentar la naturaleza espiritual. Señor, estamos muchas veces encadenados a nuestros temores, frustraciones, vicios, pecados, y queremos que Jesús rompa definitivamente estas cadenas y nos haga libres. Te pido que bendigas a nuestros hermanos y a nuestros amigos para que podamos ser vencedores, para que podamos someternos a tu palabra y a tu voluntad, para que podamos alimentar la naturaleza espiritual, caminar de tu mano y prepararnos para tu reino. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.